Pues sí, ya se acabó la canción, ya se acabó. Y en cabina hoy tendremos saludos, ya te están enviando saludos, Víctor Manuel Espinosa. Víctor Manuel Espinosa estudió psicología social, estudió manejo y actuación de voz y ha desempeñado esta profesión de locutor, de actor de voz, pues ya por más de 30 años. Víctor Manuel Espinosa tiene una voz que la reconocerán de inmediato porque lo han escuchado seguramente en su televisión cuando veían esas series. Antes de que existiera Netflix, ya tenía la voz de un personaje muy conocido, de un auto increíble. También, por supuesto, en su infancia y esos recuerdos de las caricaturas que ustedes veían, ya alguno de esos personajes tenía la voz de Víctor Manuel Espinosa. Recién la semana pasada supimos de la muerte de uno de los grandes locutores de México, cuya voz inconfundible, Víctor Manuel Espinosa, la imita a la perfección. Como muchos otros personajes que él imita a la perfección, en realidad sabe hacer su voz como si fuera otra persona. En esta semana de miedo, terror, calaveritas, muerte, yo creo que vamos a tener una plática muy rica con Víctor Manuel Espinosa porque nos va a dar un curso express de cómo poder hacer una voz de bruja, de cómo poder espantar al marido. Bueno, ya tú sabes cómo hacerlo. Bueno, pero con la voz, cuando llegue a casa, cuando por supuesto escuchemos a alguien decirnos algo, ¿realmente lo dirá honestamente? Ya aquí con otros programas hemos podido platicar de lo maravilloso que es tener un oído afinado para escuchar muy bien la voz de los otros. ¿Qué dice tu voz de los otros? Bienvenido, Víctor Manuel Espinosa. Gracias por acompañarme hoy en el programa. Maestro. Claudia, muchas gracias. Gracias por tantos halagos. Pues, ¿qué te puedo decir de la voz? Tú también ya tomaste el curso hace algunos años. Sabes que ni siquiera fueron halagos, nada más leí tu currículum. ¿Ah, sí? Todavía no he llegado al punto de los halagos. He de decirles que Víctor Manuel Espinosa ha formado a muchísimos de los locutores que hoy trabajan en México y en Latinoamérica y en otros países del mundo, porque nos ha compartido su experiencia, pero además también las investigaciones que él mismo ha podido probar y un método muy interesante. Sí, yo soy tu alumna y soy orgullosamente tu alumna, siempre maestro. Recuerdo que uno fue mi trabajo antes de la preparación con Víctor Manuel y otra después de aprender manejo, actuación de voz. Y hoy que estés aquí en la cabina, pues me encanta poder también compartirte con nuestros amigos radioescuchas. Muchas gracias. Y nuevamente gracias por la invitación, Claudia, porque ya había venido en otro momento y platicamos no mucho de la voz, más bien platicábamos de lo que he hecho en mi carrera profesional, pero dentro de lo que he hecho ha sido gracias a este método que tuve que tomar allá en España, en Estados Unidos, en Inglaterra fue el más importante o el más interesante, que es lo que ahora yo estoy dando en Ciudad de México y ahora vengo a Guadalajara justamente a eso. Así que para que se pongan listos, aquellos que quieran mejorar su voz. La voz, a ver, cuéntanos, porque pues así como no nos enseñan a respirar, tampoco no nos enseñan a hablar, sí, pero no a modular la voz ni nada. Va caminando salvaje, va así solita, creciendo con nosotros. Pues todo comienza cuando nacemos justamente. Yo creo que en el proceso también de nuestra gestación, gracias a los genes que nos heredaron, pues tenemos esa figura de los ojos, de la nariz, de la boca, pero también la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, todo eso es una herencia genética. Y aparte empieza ya el nacimiento de este niño, cuál sería el trauma con el que comienza, porque nacemos con un trauma, un golpe para que podamos respirar. Uh-huh. Posterior a eso viene la educación con nuestros padres, la compañía de los hermanos, de los parientes, de todas las personas que nos rodean, y todo eso va influenciándonos como seres humanos, y la voz depende de todas esas premisas históricas, o sea, todas las experiencias que hemos tenido en la vida, traumas, éxitos, logros, frustraciones, todo eso implica un sonido posterior en la voz. También aunado a esto, la psicología. ¿Qué ideas me han hecho a mí? Si, por ejemplo, me dijeron que tenía una bonita voz, pues voy a empezar a hacer una bonita voz y voy a hacer todo lo posible ya de una forma inconsciente tener una voz bonita, ¿no? Que suele pasar con muchas mujeres que les dicen que tienen una voz ronquita y hacen su voz realmente como si fuera ronquita. Y muchas veces no saben el concepto de ronco. ¿Por qué ronco sería esto?
Entonces no tiene una voz ronquita, ¿verdad? Tiene una voz carrasposa que está manifestando un daño probablemente. O, por ejemplo, ya cuando llega la etapa de vida de las personas mayores, cambia la voz. O como me decías del señor Mario Vargas, que una voz institucional en la República Mexicana, aquí estuvo, todavía existe la estación Super Estéreo. Sí, todavía. Entonces no voy a decir. Bueno, ya se llama diferente. Bueno, cuando estaba él en Super Estéreo, él era la voz institucional, pero fue por muchos años y creo que las personas de más de 50 años lo ubican perfectamente en esta de la música Back to Disco. Bueno, era Fiebre de Sábado por el 2 con Fito Girón, Fuego, gentes. De ese tipo de voces, pues obviamente también tienen sus propias condiciones por esas premisas de las que me refiero. Históricas, por las experiencias que han vivido. Psicológicas, por las ideas que nos han formado. Sociales, con quienes convivimos. Por ejemplo, si vas a alguna ciudad de la República que hablen con un sonido distinto, por ejemplo, la gente de León, que habla distinto a otras zonas, pues obviamente si vives con ellos o convives con ellos, de cierta manera vas a tener ese sonido. O por ejemplo, yo acá en el Distrito Federal, ¿no? Que por ejemplo tengo amigos en un barrio que se llama La Magdalena Michuca, y pues obviamente la gente de La Magdalena tiene su propio sonido, su propio cantadito. Y si a este le pones las propias premisas de ellos, van a parar acá la trompita como si fueran a dar un beso, o como si fuera un pico de pato, ¿no? Y ese ronquito que le ponen a la voz, pues obviamente también es parte de sus premisas. Como no me voy a dejar de que tú me hagas un daño, ¿no? Antes de que tú me lo hagas, ya lo estoy preparando para dártelo yo. Valedor. Simón, a la cacariza, mi valedor. O aquí en Guadalajara, que es con un sonido como de quejido. Y como muchos hombres también hablan así, la gente que viene de fuera de la ciudad de Guadalajara, dicen, oye, hay muchos en Guadalajara, ¿verdad? No, le digo, es un sonido característico de la ciudad que si pareciera de eso. Es un sonido como de quejumbre, como que estuviera quejando. No, yo no estaba allí. Gracias a Dios no estaba yo en ese lugar. Y se escucha como si estuvieran haciendo un sonido distinto, por supuesto. Pero no, son premisas. Bueno, ustedes que lo escuchan, porque no lo van a poder ver. No quiero que me vean. No quiere que lo vean. Por eso, si estás en la transmisión que tengo ahorita por mi Facebook de Claudia Caballero, vas a ver mi perfil griego. Pero no lo vas a ver a él, lo vas a oír. Pero estoy segura que ya lo reconociste, Víctor Manuel Espinosa. Nos va a seguir instruyendo con respecto a nuestra propia voz, porque dime una cosa, ¿sí podemos escucharnos fielmente? O sea, ¿nos escuchamos sí. como los otros nos oyen? No, tenemos un registro distinto porque nos escuchamos internamente. Tenemos un oído interno, uno medio y otro externo. Nosotros escuchamos a los demás con nuestro oído externo y a nosotros nos escuchamos con el oído interno. Tiene que ver la musculatura que tengas, si es flácida, si es firme, tiene que ver con los huesos que también transmiten esas vibraciones. Por lo tanto, tenemos una sonoridad distinta captada, pues, cuando nos escuchamos a nosotros mismos por nosotros mismos que por un aparato, ¿no? Por ejemplo, una grabación, que utilicemos una grabación y escuchamos y así de feo hablo, no, qué Es feo como voz, cuando ya no te quiero. ves en un video o en una foto que dices, Sí. esa soy yo. Sí. Me tengo que cortar ya el cabello. Tengo que ponerme a dieta. Tengo que ponerme cabello. Bueno, Víctor Manuel Espinosa viene a dar un curso aquí a Guadalajara de voz. Pónganse listos para todos aquellos que han querido tomar esta instrucción, porque bueno, aquí dice que si eres una fábrica virtuosa de voces, Miguel Ángel. ¿Qué voces has hecho? Yo ya les di ahí algunos datos, pero bueno, tú tienes toda una lista. Pues ya la perdí, fíjate, porque sí son muchos personajes. Más que ser una fábrica virtual de voces, más que ser una fábrica misma, necesito conocer muy bien mi cuerpo. Esa técnica que yo aprendí en Inglaterra, que es la que ahora doy, bueno, tengo ya 14 años dando esta técnica en la Ciudad de México, pues tiene que ver más con quiénes somos nosotros, en lo anatómico, en lo psicológico, en las premisas que ya mencioné. Por lo tanto, a mí me piden la voz de alguien distinto a mí. Hace unos años me pasó, venía es el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, sí, ¿verdad? Que es la celebración de los albañiles. Bueno, pues estaban haciendo una prueba de voz para hablar como albañil. Y yo estaba dando clases. Entonces yo al lado de donde estaba dando las clases, en la Colonia del Valle, estaban haciendo una construcción y tenía 20, 30 sonidos de albañiles que se hablaban todo el día. A eso iba, a que si te piden la voz de albañil, pues es como si te pidieran la voz de un hombre. O sea, hay una diversidad de voces. Soy hombre, Claudia, aunque me estés... Una diversidad en el perfil albañil, pues entra el albañil gordo chaparrito, que viene de Tepic, entra el albañil grande, alto, flaquito, con voz de
de pito, de Sí. calabaza, ¿no? Sí. Esos que estaban trabajando ahí parecían de Oaxaca y de Guerrero. Ah, Entonces tenía esa referencia perfecta. Y me pidieron el casting y les dije, denme 5 minutos. Y los estaba escuchando yo, paré la clase nada más un momentito. Ujú. Bueno, para mí, porque ellos estaban trabajando. Entonces me refiero a los alumnos, escucho a los albañiles que estaban a un costado. Y empiezo a escuchar, pues, que hablaban pues, de esa forma, que decían, vas a querer o no vas a querer comer, porque ya me voy, no te vas a quedar aquí, ¿verdad? ¿Quieres coca? Ay, ya estoy diciendo esta marca, sí. Entonces tengo esa referencia y voy y hago la prueba. Y era un testimonial. Entonces, eso que ellos hicieron de voz, ahora yo lo llevo a un testimonial que platicara algo así como normal, pues, Sí. recomendando el cemento. yo pensé que ibas a recomendar al presidente municipal que vino y nos puso Municipal. luz aquí en la calle. No, era de cementos. Ay, qué bueno. De una marca de cementos. Porque esas son unas mentiras. Y Bueno. contratan actores de voz. Sí, vemos muchos actores de voz que vamos a hacer ese tipo de testimoniales. De personajes. Pero fíjate que sí son personas reales que las entrevistaron y sus voces no se prestan para escucharse en radio y en televisión. Entonces tenemos que hacer como un doblaje de ellos sin imagen. El doblaje es ponerle voz a un personaje que está en la televisión, ¿no? Si no es así, entonces es un overlap, se le llama. Hablamos sobre las voces de ellos. Pero en el caso de radio tenemos que hacer sus voces, pero con mejor dicción, con mejores características radiofónicas. Y señoras que me han tocado a mí hacer, gracias a las oportunidades que nos está ofreciendo el gobierno de tal presidente, tenemos ahora agua aquí en la colonia y todos los niños ya están más felices. Me recordaste, pero no a esa señora, a una modelo guapérrima que me tocó a mí hacer el doblaje de su voz, porque la mujer estaba 90, 60, 90, era para la Cruz Roja en aquellos entonces, pero la mujer tenía una voz espantosa. Y entonces, bueno, pues sí, dejaron la imagen, pero tenían que, gracias a Dios, contratar una locutora. Y entonces, pues claro que le puse una voz digna de esa Claro. guapura de mujer, ¿no? Después de la pausa seguimos platicando con Víctor Manuel Espinosa el día de hoy. Te mandan saludos, es una delicia escucharte, dice aquí Gracias. nuestros amigos. Envíenos su mensaje, su comentario, su saludo. El WhatsApp de cabina de Zona 3 es el 33 18 80 76 41. Tiene la oportunidad hoy de escuchar a alguien que hace doblaje y que enseña a otros locutores a manejar su voz. Regresamos con él, acompáñenos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Oigan, qué románticos se pusieron el día de hoy, ¿eh? Este es George Michael con esta canción extraordinaria del año 1987. Así nos pasa en... ¿Se fijaron cómo susurró? Sí, pero es que ando malito. A ver, aquí ya nos preguntan, Víctor. Dice, de tanto imitar voces, ¿cómo sabes cuál es la tuya? ¿O hablas, cantas, se comunica en una permanente impostación? Impostación es colocación. Y tenemos 4 colocaciones por cuestiones fonéticas. Nosotros aprendimos a hablar a través de la masticación y de la deglución. Increíble, pero eso Así es lo que... aprendimos a hablar. Sí, por los movimientos que hacemos con la lengua en la masticación, de que la lengua empuja el alimento a un lado y a otro, me refiero hacia los molares para masticarlos, y luego viene la deglución, cuando ya tragamos el alimento. Esos son los ejercicios que nosotros hacemos para hablar. De esta manera, pues ya tenemos una cierta forma de hablar, ¿no? Que no es la adecuada para radio o para televisión. Es nada más para salir adelante. Pero si se va a trabajar, tenemos que hacer varias voces. Hay gente que me llega a preguntar que cómo puede ser tantas voces y saber cuál es la mía. Pues muy sencillo, se neutraliza la voz, hay una neutralidad. Hay una neutralidad que me refiero a estas degluciones, que son 4 movimientos. Hay uno que es descendente y puede ser gradual. El otro, quise decir colocaciones, dije movimientos. Son 4 colocaciones. Una en descenso y que tiene graduaciones. Por ejemplo, el engolamiento. La laringe, tú sí lo puedes ver, Claudia, pero la gente que no me está viendo, pues puede ir escuchando cómo yo voy a bajar mi laringe. Ubiquen que la laringe es esta manzanita La que manzana, tenemos, sí ¿sí? Hombres o mujeres. Sí. Entonces yo empiezo a bajar la manzana hacia la tráquea, la empiezo a llevar hacia abajo poco a poco para que se vaya cambiando la voz y se distorsione.
Entonces aquí ya tengo una sonoridad distinta justamente por el engolamiento. Sí, se pero tú llama. estás manipulando tu voz. Esa no es tu Sí. voz neutral. No, esta no es la neutral, por eso sé cuál es la mía, porque la puedo llevar nuevamente al descanso en la posición neutral, o bien hacer 2 movimientos ascendentes que son los de la deglución. El primer movimiento ascendente es para que la lengua prepare el alimento y la vaya a empujar hacia atrás. Entonces la primera elevación que hago después de esa neutralidad es el primer paso para la deglución. Y el segundo paso ya es la deglución. Esto es entonces 2 movimientos ascendentes, no son graduales, son 2 movimientos. Y uno es de esta forma, que es como la mayoría de personas hablan aquí en la República. Sí. Escuchamos muchas entrevistas, escuchamos a nuestros amigos hablar de esta manera. La gran mayoría, casi el 90% de la gente aquí en la República Pero habla con parece esta que colocación. se le fueron aquí arriba. Exactamente. No, peor si la elevan más. Sí, Entonces ahí sí ya parece que ahí tienen algo atorado en la garganta. Sí. O bien si la lengua se les empieza a ir para atrás, imagínate este sonido. La lengua se echa para atrás, o sea, a esto le ponen un movimiento de la pared de faringe hacia el frente y empieza a Distorsionarse la voz. Cada movimiento que vamos haciendo es un efecto en sonido. Entonces tenemos movimientos que nos van a manifestar enojo, tristeza, en fin. Y hay mucha gente que cree que en el doblaje, por ejemplo, o en los comerciales, es nada más hacer una voz, pero necesitamos una expresión, una interpretación. Porque si tenemos nada más una voz, y que he escuchado a muchos compañeros también en doblaje, una voz, y así manifiesta cualquier emoción, tristeza, enojo, y pues no. No, pues esos son los que necesitan ir a tu curso, Víctor. Son los que van conmigo a tomar clases. Pues son no, muchas ojalá personas. que fueran. Yo sigo escuchando unos que no han ido todavía a tu curso y que en efecto los escuchas en el comercial de juguitos, igual que los escuchas que en el comercial de cerveza, que lo escuchas Sí. igual que si quieres seducir a una mujer con la misma frase o el mismo tono que utiliza en la frase de pásame la sal, ¿verdad? Así es. A Sí. ver, si queremos conquistar al ser amado. Bueno, todavía no es amado, apenas lo queremos conquistar. Pues necesita conocer todas las verdades de la voz, necesita conocer esos movimientos descendentes. Bueno, eso les vas a dar a tus alumnos en el curso, pero a los que no son alumnos y que ahorita te están escuchando y dicen, híjole, a mí cómo, yo creo que sí caería a esta muchacha si yo le hablo así bonito, pero ¿cómo le hago para mover ahí la laringe, como dice Víctor? Pues nada más relajando su laringe. Para esto hay que relajar todo el cuerpo. Cuando nosotros nos despertamos, iba a decir nos levantamos, pero no, cuando nos despertamos, tenemos esa voz neutra, parece voz de ultratumba. Pues sí, cuando Pero- contestas el teléfono. Sí. ¿Estabas dormido, Víctor? No, estaba leyendo. Estaba leyendo la voz. Híjole, qué pena, te Desde las desperté. 6. Sí, comete esa frase. Luego te Ay, hablo. perdón. No, ya me despertaste. No, pero hay que meterle más elementos. Aparte de que está neutra, tiene un sonido carrasposo también que... Víctor, ¿estabas parecía- dormido? No, estaba... Te desperté. No, es que me tomé una pastilla y se me fue por el otro lado. Y fueras mentiras. Y la gente está escuchando nuestra verdadera voz. Y hay mucha gente que le tiene miedo y la quiere hacer aguda porque es nuestro hábito de uso aquí en la República. Para que una persona sea amable, necesita hablar en un primer paso. Y cuando es sumisa, pues, sube la laringe más todavía. Y así escuchamos a muchas personas haciendo declaraciones de el gobierno no nos ha estado apoyando a nosotros y le vamos a exigir. Con esa voz no le vas a exigir a nadie, ni a ti mismo. No te puedes exigir. Y es verdad. ¿Con Entonces, cuál esos mo- sí puedes exigir? A ver. Pues con una voz neutra. Si la engolas, van a querer rechazarte inmediatamente. Una voz neutra, lo que va a hacer, o neutral, mejor dicho, es la que va a demostrar seguridad, entereza, firmeza, conocimiento de lo que está diciendo realmente. Qué bueno que dices esto del engolamiento, porque creo está esta falsa creencia, sobre todo en los señores, de que la voz más hermosa del mundo es la voz ronca, varonil. Sí, así como- Pero no, porque yo Como mi tocayo, ¿no? escucho que Anyone muchos X. se esfuerzan por hacer esta voz así. Sí, hay muchos. De ultratumba, supuestamente muy sexy. Muchos Pero la locutores verdad así. es que es ridículo. Sí, así O sea, es. bueno, digamos que dejemos a un lado a los colegas locutores. Al chavo que quiere impresionar, llega con esa voz de, hola, ¿qué tal? Sí. Ay, por favor, Con otro esa no es ritmo. tu voz. Así es, con otro ritmo que no es el de ellos. Hasta el ritmo cambia. Yo hace poco hice una grabación así como de ultratumba y me dijeron, sí, nos gusta mucho la voz, pero que no se escuche como de cuento infantil, lo queremos para adultos. Les dije, muy bien, lo que voy a quitarle es la velocidad y voy a cortarle los finales, ¿no? Porque yo alargaba de esta forma y eso parecía para niños. Entonces Parecía le el quito, de te da miedo o vas a venir. ¿O tienes miedo? Ese es Germán Robles, quien fue la voz original del Auto Increíble, a quien yo imité después en el Auto Increíble. ¿En serio? Sí, él fue
las 6 temporadas de El Auto Increíble. Yo me aventé la última, ya como de rebote, porque yo tenía 19 años cuando entré a hacer la voz del Auto Increíble. Y para hacer esa vocesota del señor Germán Robles, pues obviamente tenía que tener otra técnica vocal, que en ese momento yo todavía no la tenía. Yo empecé a estudiar esto hasta los 20 años y ya había pasado lo del Auto Increíble, pero después me piden personajes que nada que ver con mi voz, como hacer voces de comerciales para mujer, o como mujer, la voz de mujer. ¿Cómo hacerlo, no? Hacer voces de ancianos, o me pedían a don Mario Vargas de Stereo 100 y yo tenía que escuchar exactamente lo que estaba haciendo con sus labios, con su lengua, con su colocación, si tenía algunas apoyaturas, que tenemos 4 apoyaturas nada más las personas. Una que es esta, la pared de faringe. Este es un movimiento que hacemos en la deglución, pero lo hacemos en conjunto con la lengua. Disociamos el trabajo de la lengua y la faringe, solamente movemos o desplazamos hacia el frente la pared de faringe y ahí tengo ya esa sonoridad. O cuando carraspeamos, cuando volvamos a levantar algo pesado y decimos desde la numeración, ¿no? 1, 2, 3. Ajá. O decimos, ¡ay, está bien pesado, como acabas de decir! ¿Y por qué hacerlo con la voz, no? Ajá. Yo cuando cargo algo, yo no digo, está muy pesado. Yo digo, ayúdeme porque está pesado. Lo que voy a endurecer es el diafragma para que yo me ayude, ni hablo para concentrar toda la energía en la fuerza, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué dices de las voces con papa en la boca, las de las hijas de papi? Aquí te preguntan. O sea, las chavas que andan de esta forma, pues esto es obviamente la sobreprotección que tienen. Hay muchas personas que son sobreprotegidas y creen que todo se les tiene que cumplir. Entonces, la lengua empieza a descansar. Como todo me lo proveen. O sea, son flojas. Sí, lenguas flojas a lo mejor. Y no me refiero a que son chismosas, sino que son relajadas, demasiado relajadas porque todo lo tienen. Y al decirlo todo es todo. Entonces se tienen que inventar historias de problemas, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo le dije a la Nanis Betancourt, que si no llevaba la sopa, ella, o sea, nos íbamos a tener un grave problema. Y si ustedes los escuchan hablar, son personas que están realmente manifestando problemas simples, sin superficiales. Chiste, ¿no? O superficiales. Y obviamente esto también repercute en la voz. Después se hace un hábito de uso, Claudia. Si nosotros hablamos de una misma manera, por ejemplo, ahora con el trauma que traigo de lo del terremoto del 85, ¿no? O sea, los traes pasado, acumulándose. Sí, los traigo acumulando ya. Igual que muchas de las personas que viven en Ciudad de México. Así es. Traemos un síndrome postraumático. Yo todavía lo tengo. Yo estando aquí en Guadalajara, se simbra la tierra y yo brinco, ¿no? Aun cuando pasa un camión o algo, yo siento que se simbra, yo brinco. Escucho una alarma que se escucha como la alerta sísmica, una alarma de auto, que se escucha como la alerta sísmica de la Ciudad de México, que se escucha en las calles, y igual me espanto. ¿Y no elevas tu laringe al máximo y gritas? No, ya el hábito de uso no me deja. ¿Como niña? Ah, bueno, sí me ha pasado. ¡Ay, perdón, disculpen! Es que me asustó la alerta de ese auto. Tú nos muestras que tenemos una gama amplísima en el tema de los tonos simplemente, ¿no? Está, por otro lado, eso, las colocaciones, ya la manipulación directa con todos estos factores que al conocerlos, pues los vas combinando para obtener el resultado que tú deseas. Así es. Esto para los profesionales de la voz. Quienes lo deseen o tengan algún amigo que quiera hacerlo, pues acérquenlo por favor con nuestro maestro. Estará en la ciudad ofreciendo una instrucción ya muy pronto, o sea que tienen que hablar hoy, porque creo que hay pocos lugares. Y regresando de la pausa comercial, ya no hay lugares, pero a nosotros nos va a consentir. Pues sí. Así que metemos un par de personas más. Sí, probablemente. Sí, porque aquí hay unos interesados. Pero bueno, ahorita les voy a dar con mucho gusto el WhatsApp al que se pueden comunicar con muchísimo gusto. Jessica dice, ¿qué hay de nosotras las mujeres? ¿Cómo modular la voz para simplemente no molestar los oídos de las personas que nos escuchan? Ay, qué buena pregunta, Jessica. Todo va a recaer en la neutralidad de la voz. Si la voz está neutral, va a ser una sonoridad mucho mejor para cualquier persona. Por ejemplo, yo estando en la Hora Nacional, estuve 6 años en la Hora Nacional con Charo Fernández. En realidad yo era Charo Fernández, ¿no? ¿Se das de cuenta? Charo Fernández. No, no es cierto. No, pero sí sabes perfectamente hacer la voz de Charo Fernández. ¿Sí? Hola, soy Charo Fernández. ¿Sí? No, es que no lo voy a hacer ahora. Pero estando ahí en la Hora Nacional, me decían, tu voz es muy grave para lo que estamos buscando. En todos los programas me decían, eleva tu laringe, porque ya les había dicho ya cómo era la técnica, ¿no? Y se me olvidaba y decía, muy buenas noches, esto es la Hora Nacional y te vamos a invitar. Me decían, no, un poquito más arriba. Ah, ok. Como si fueras más joven. Ajá. Y yo hablaba de esta manera. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Y obviamente tenía que tener una sonrisa permanente, pasara lo que pasara. Incluso cuando murieron los secretarios de gobernación el helicóptero del gobierno federal, el del
Primero murió Muriño Ajá, en el avión. ajá. Y después murió el secretario de Gobernación, se me olvida en este momento su nombre, pero él muere en el helicóptero. Y para ambos casos tuvimos que dar condolencias al aire, en la hora nacional, ¿Con y ese haciéndolo de tono? una forma sentida. No, con la misma voz, con una sonrisa, con la misma colocación de voz, pero aquí lo que cambió fue la velocidad con la que hablábamos comúnmente Charo y yo, y manifestar ese sentimiento de tristeza por la pérdida de los secretarios de Gobernación en los que nos tocaron estando Le nosotros das, en el le das programa. solemnidad, le Una das solemnidad, así es. respeto. Así es. Bueno, según lo que quieras lograr entonces, Jessica. ¿Qué hay de nosotras? Ella preguntaba cómo modular, pues según lo que quieras. ¿Quieres que te suban el sueldo? ¿Quieres que te inviten al cine? Después de la pausa comercial regresamos. Eso se llama manipulación, Claudia. Eso no. Pues eso quiero que nos enseñes a hacer después de la pausa Bueno, comercial. Son las 12:38. Estamos en Zona 3 en el 91.5 de FM. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Pues no sé por qué te pusieron música ochentera. Sí, y Pero puros sí de está George bien, Michael. Y puras de George Michael. ¿Qué me saben? No, a mí nunca me ha gustado Michael Jackson. No. Digo, Michael Jackson, ¿qué tal? Ah, George te ponemos Michael. una de Michael Jackson, esa sí te gusta. Pues Oye, no, ¿te fíjate acuerdas? que no tanto. ¿Quién es el que hace la voz de Vincent Price. Vincent Price? ¿Se acuerdan? De Thriller, que ahora seguramente la vamos a escuchar. Cuando menos mañana, esa y la de This is Halloween y todas aquellas canciones que nos dan esta referencia de la noche de brujas, de las noches de terror. Y bueno, la voz de este señor en esa primera Sí. parte de la canción de Michael Jackson, muy famosa por la carcajada aquella, ¿no? Sí, así es. Y era más reconocido por eso. ¿Sí? Por la carcajada que por la misma voz. Pero fíjate, él era un actor reconocido. Lo pueden ubicar de lo más reciente o de lo último que dejó. La película de El joven Manos de Tijera. Sí. El que lo construye, el papá del Manos de Ah, Tijera. sí, Él sí. es Vincent Price, así es. Hizo muchas películas de ese género, ¿no? De terror. Y así hacía, esa era su forma de actuar. Entonces, él llegó a la cabina, grabó, digo, eso lo dicen el mismo Quincy Jones. Llegó, grabó una sola toma y se fue. Y le pagaron miles de dólares por llegar en un ratito a grabar. ¡Qué padre! Como ¿Sí a mí, ganan pues, mucho? Sí, como a ti. Sí, llegamos a ganar mucho. Ay, sí. ¿No? Tú tienes un personaje Sí. que muchísima gente ubica y que ha sido polémico porque tú llegaste cuando ese personaje, hablado al español, pues ya tenía sus fans y sus seguidores. Sí, ya tenía 15 años. Estoy hablando de 15 Homero temporadas. Simpson. Así es. En la cual yo ya también llevo 15 años. 15 años llevas haciendo el personaje de Homero Sí. Simpson. Son 30 temporadas ya. Estamos grabando justamente la temporada 30. La semana pasada grabé 2 episodios. No nos puede decir nada de esos episodios para los fans de Los No, Simpson, no. Por supuesto que no. No, tengo contrato de confidencialidad. Y bueno, pues ya son 15 años y hay gente que sigue diciendo, es la nueva voz de Homero Simpson. Con 15 años digo, bueno, pues gracias, ¿no? Es que te digo, yo hace 15 años que te conozco y te ves igualito. Igualito que quién. Que Igualito Hugo que Chávez. el Víctor que yo conocí hace Ah. 15 años, cuando empezabas a hacer la voz de Homero. Sí, exactamente. hace ¿Qué se 15 necesita años. para hacer la voz de Homero? Varios factores. Les decía de la colocación. Si me vieran, pues podrían ver cómo la laringe desciende para hacer la voz como la hacía el presidente Fox. Mis queridos chiquillos y chiquillas, con otros elementos como son los labios, la lengua, las apoyaturas, el ritmo. Hasta las cejas y sus levanta. palabras. Y levantar las cejas. Hasta el bigote que no tiene, se le ve. Ya se modificó su voz a lo que yo hacía en su momento, ¿no? Cuando lo imitaba. Después el presidente Calderón, que bueno, Ay, ni me nomás lo estoy sacando. menciones. No te lo menciono. Ay, híjoles. Estamos trabajando actualmente para que Margarita sea preparada con una bebida picante. Son las margaritas, perdónenme. Entonces, para hacer a Homero, tengo que hacer que la laringe descienda como el engolamiento al que me refiero, como Enrique Bermúdez de la Serna, que aparte de que Enrique Bermúdez baja la laringe, echa la lengua para atrás como si fuera esto, como que se estuviera tragando un pan, ¿no? Como si fuera Lilo y Stitch. Exactamente. Y aparte la sonoridad en la nariz, hacen esto. Entonces bajo la laringe, echo la lengua para atrás y lanzo el aire hacia la cavidad nasal. Y aparte por tener todo eso atrofiado,
Pues obviamente hay dificultades de pronunciación, señoras y señores. Pero lo mismo que estoy haciendo con esa colocación, tanto de Homero como del presidente Fox, la hago para Homero. Bajo la laringe y ahí la mantengo. Cuando la gente me pregunta cuál es la voz de Homero, les digo es esta. ¿Cuáles son los demás elementos? Bueno, les decía, tenemos ciertas apoyaturas, son 4 apoyaturas que tenemos unas por bostezo. Estas son las cuerdas falsas. Cuando vamos a bostezar, cerramos las bandas ventriculares o cuerdas falsas para cubrir a las cuerdas verdaderas de enfriamiento o de polvo. Hola, Beto. Entonces, el de Enrique, de saber que venías te tendría un pastel. Bueno, pues esas son las cuerdas falsas y hay gente que habla con cuerdas falsas porque se hizo hábito de uso o porque su familia lo influenció con esto. Oía esas voces y se quedó así. Niños que se creen con los abuelos y empiezan a hablar como los abuelos y se queda esa sonoridad. O bien por ser muy flojos y estar en el bostezo constante, o muy glotones también. Un glotón bosteza mucho también porque quiere alimento. Confunde el tomar aire con tomar alimentos. Entonces se quedan ese tipo de voces que son cuerdas falsas. Está la otra que nos pasa cuando estamos haciendo deglución, como cuando queremos llorar, esta se mueve. O bien cuando comienza a envejecer la gente, vibra la epiglotis más que la pared de faringe. La epiglotis es la tapita que tenemos por encima de la laringe que la tapa. Por eso las viejitas en el templo tiemblan la voz. Así es. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amparame. No, si No, si te la sabes. No, espérame. Estábamos en la voz de Homero. ¿Cómo fue que pasamos a la voz de la viejita del templo? En una película me contrataron para hacer 16 voces de viejitas distintas cantando en la iglesia, en los estudios Churubusco. Todos allá afuera a carcajada abierta. Sí, y me decía, ¿cómo te la sabes? Pues bueno, porque soy de una familia muy católica, mi madre es muy católica, mi abuela ¿Y sus muy amigas? católica. Sus amigas. Pero pues nos llevaban a misa, a ofrecer flores, este tipo de Entonces actividades tú católicas. eras de los niños que pues estaba registrando todo. Sí, con la vista y con el oído. Con el oído. Porque si no, no hubieras tenido esta memoria auditiva. Así es, se necesita de memoria auditiva y memoria táctil, muscular, para que yo detecte cuál es el movimiento que estoy haciendo y lo pueda repetir cuantas veces se necesite. Es que es un agasajo. Realmente podemos estar divirtiéndonos todo el día cuando entras a una tienda y escuchas cómo habla el señor de la tiendita. Así es. Cuando contestaste el teléfono y te dijeron, buenas tardes, su tarjeta, bla, 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 ya tiene, sí. son tantas y tan diversas las tonalidades, los ritmos. Como la cantidad de gentes que hay en el planeta. Exactamente. Todos tenemos voces distintas justamente por esas ¿Por qué le premisas pusieron a Homero esa voz que tiene? El primero que hizo la voz de Homero fue Miguel Ángel Gigliazza. Es un actor de doblaje, de familia también de doblaje. Y Miguel Ángel llegó a la grabación y no le permitieron ya entrar. Tenía ciertos problemas, entonces no le permitieron la entrada a la grabación. Del primer episodio que se iba a grabar de Los Simpson, no le permitieron ya la entrada y Humberto Vélez entró al quite. Entonces, después de unos años, a mí me piden que yo haga la imitación. Entonces, si nos vamos a lo más básico de Homero en la voz, es una imitación a la voz de Miguel Ángel Gigliazza. Ahí lo escuchan como la voz de la mole en las películas de los Cuatro Fantásticos, no la más reciente, las 2 anteriores, que salieron una, no sé qué, de plata, y en fin, son 2 películas. Y la voz de Miguel Ángel Gigliazza justamente es el de la mole. Vamos a pelear, él así habla. ¿Qué pasó, Padre Santo? Entonces, esa fue la personalidad que le dio a Homero. Sí, la de él. Así, como borracho. Sí, arrastrado. exactamente. Y la voz de Homero originalmente, la de Dan Castellaneta en inglés, es así. Hey, Marge. Él habla con la guturalidad de retracción, la que les decía. Echo la lengua para atrás, pero también elevo la laringe al mismo tiempo. Entonces se escucha así. Hey, Marge. Yo. Ese es el sonido cuando él se queja. Aquí a mí me lo heredaron de esta forma. ¡Oh! ¡Oh! Y depende de lo que le haya pasado, de que ya la regué, es un ¡Oh! Si es de dolor, de tristeza. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y si es de mandar a comerciales aquí en la estación? Porque si no... ¡Oh! Me como mis calzones. No, mejor manda comerciales, Homero. Bueno, váyanse. No puedo mandar a comerciales yo. Sí. No, porque yo tengo que cobrar. Esta voz cobra mucho. No, está bien, pues yo mando a comerciales. Esta voz cobra poco. En unos minutitos regresamos. Estamos en el 91.5 de FM con Víctor Manuel Espinosa. Hoy, voz de Homero y de muchos otros personajes. Locutor que nos acompaña en unos minutos más aquí en el programa. Oh no.
Emisoras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Son las 12:54, Víctor Manuel Espinosa, que si por favor le haces la voz de Kit el auto increíble, porque dice Javier que sus hijos son súper fanáticos del auto increíble. Ángel, Christopher, Víctor. ¿Pero cuántos años tienen? Porque el auto increíble fue en los 80s. Bueno, tú no preguntes, no lo sé. Oiga, tampoco me hable así, porque pues vengo de invitado, no de esclavo. Pídamelo, por favor, y de rodillas ahora. No. Así hablaba tu amigo, ¿verdad? Don Esteban Siller. Ah, Que en paz descanse. 4 años ya que falleció. era mi maestro. Tu maestro y muy amigo. Él quería que fuera yo su amiga, pero solo fui su alumna. Sí, la voz de Esteban Siller, que también lo ubican como... ¡Como Gargamel! ¡Ay, cómo odio a los pitufos! Los exterminaré aunque sea lo último que haga. Malvados suspiritos azules. Sí, así No llegaba llores. conmigo. Ay, puso a llorar Ay, Claudia. así llegaba conmigo y me decía, señorita Caballero, ¿qué Señorita está Caballero. usted haciendo aquí en Guadalajara? Y bueno, el auto increíble, pues de los 80s también, igual que los pitufos, pero el auto increíble, como decía, era la voz de don Germán Robles, ya fallecido, el que decía, ¿vas a venir o tienes miedo? Español, por supuesto, el señor. Entonces, la voz del auto increíble, yo tenía que apoyarme de esta manera. Aquí me estoy poniendo un vaso de vidrio, pero era algo más o menos como sonaba. Michael, tenemos problemas con la transmisión. Será mejor comentárselo a Bonnie o a Devon. Así sonaba el auto increíble. ¡Qué increíble! Era que increíble. Que si podrías imitar a la conductora del programa del Coffee Break. No la ándale. No la conoce, ¿tú crees? Pero Esto es Coffee Break. Perdón, pensé que había otro programa. Claro que sí. no, en otra ocasión, porque aquí hay preguntas para Víctor. Gabriela, felicidades, soy maestra, hablo prácticamente todo el día y termino muy cansada de la garganta. ¿Me recomienda algo? Sí, que renuncie. Pues es que tenemos que trabajar con la voz y tenemos que fortalecer los músculos vocales. No, maestro, discúlpeme. Una broma tonta. Así es, podemos, de chascarrillos fáciles. podemos fortalecer los músculos vocales o debemos fortalecerlos los que más trabajamos con la voz. Y no solamente profesores, sino también hay gerentes que se la pasan también hablando todo el día dando indicaciones. Hay sacerdotes, por ejemplo, tuve un sacerdote, he tenido muchos sacerdotes en clases. Incluso he dado clases en la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México. He dado clases a maestros en la SEP, todo allá en la Ciudad de México. Y pues sí me escucho yo grandes problemas de voz porque los músculos son débiles, entonces los están forzando a trabajar y llega el fin de semana y ya no quieren hablar en lugar de seguir fortaleciéndolos. Pero no es nada más fortalecerlos con hablar, son técnicas especiales para que eso no ocurra, ¿no? Que no se cansen. Otra es para que no se lesionen, porque se cansan unos músculos y ponen a trabajar a otros y viene ese sobreesfuerzo, como pasa cuando la gente va a los conciertos o a los antros. Al fútbol. O al fútbol, que están gritando y empieza a cerrarse su garganta poco a poco, porque ya por ahí ya no puede salir la voz, entonces fuerzan otra área de la voz y terminan disfónicos. Llegan hablando así después de una noche de antro, de un partido de fútbol, de ser maestros. Se lastimaron tremendamente. Pues no son lastimaduras, son cansancios que hay que tratar. Si hay una lastimadura, tiene una sonoridad distinta, así es. Y es por el hábito que estuvieron haciendo, por el sobreesfuerzo. ¿Chabelo no se lastimó de hablar No, tantos jamás. años así? No, son colocaciones muy particulares. La voz de Chabelo es, como les decía, se eleva la laringe en 2 pasos. Él la elevaba en su propia voz, la elevaba hasta la segunda colocación. Ya en la deglución, aparte echaba la lengua hacia atrás. Y luego le ponía una sonoridad del pecho. El aire, pues... Bronquial. Bronquial, así es. Sacar el aire de Sí esta forma. Sí aprendí. Sí, No lo sé hacer porque no lo tengo registrado en este momento. Necesito estudiarlos. Porque luego me piden una voz y les digo, no, pues la quieres de inmediato, no puedo hacerla. No es tan rápido como lo puedo hacer. Tengo que escuchar poco a poco qué es lo que va haciendo. Y a Chabelo nunca me lo han pedido a mí, porque hay otros compañeros que ya lo hacían desde hace tiempo. Uno de ellos, César Filio. Pero hay algunos que tú los tienes aquí a la mano. El Papa, por ejemplo. El Papa Juan Pablo. Sí, el Papa Juan Pablo. Sí, en sus diferentes etapas. Espero que no haya gente que se moleste, porque luego se molestaba, había gente que se molestaban porque yo lo imitaba. Ahorita ya nos vamos, no creo que se molesten. México, bueno, con su última etapa. Había otras etapas donde decía, México sabe cantar, México sabe rezar, sabe bailar, pero más de todo sabe gritar.
México, siempre fiel. Adiós. Pero ya cuando estaba muy viejito ya, ¿no? Ya cuando estaba viejito, decía, No, hubo una etapa antes donde me gustó mucho cómo sonó. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así voy a estar también aquí en Guadalajara. Sí, ¿verdad? No hasta el fin del mundo, pero sí No, hasta- no, no. Víctor Manuel